A partir de ahora en el curso vamos a estar aprendiendo Python desde cero, es decir, te voy a enseñar a programar, te voy a enseñar las bases de la programación y también te voy a enseñar Python desde cero y paso a paso, ¿vale? Haciendo ejercicios, prácticas y proyectos. Así que ahora en esta clase te voy a hacer una pequeña introducción a todo lo que vamos a estar aprendiendo a partir de ahora en el máster. Bien, lo primero que vamos a ver en el curso son los primeros pasos con Python. Aquí en esta sección nos encargaremos de ver qué es Python, para qué sirve, cómo instalar Python, cómo utilizar un editor de código, cómo hacer un hola mundo con Python, cómo utilizar los comentarios de código, etc. Luego pasaremos a la siguiente sección, que será la de variables y tipos de datos, en la cual te enseñaré cómo crear variables, cómo utilizar las variables en Python, qué tipos de datos hay en Python, cómo funcionan, cómo convertir de un tipo de dato a otro y diversas curiosidades acerca de variables y tipos de datos. En la siguiente sección te enseñaré a trabajar con los operadores, es decir, aprenderemos a trabajar con operadores aritméticos o operadores matemáticos, aprenderemos a trabajar con operadores de asignación. Todo esto lo iremos viendo con ejemplo e iremos practicando desde cero y paso a paso. Así que no te debes preocupar porque no tienes por qué tener ningún tipo de conocimiento previo en programación, pero por eso hago este curso, para enseñártelo, ¿no? Después, en la siguiente sección, estaré enseñándote acerca de la entrada y la salida de datos, es decir, cómo meter datos por el teclado, que le pidamos al usuario unos datos, una información, y luego la salida de datos, que es como imprimir por pantalla, cómo mostrarle al usuario algún tipo de información. Después ya empezaremos con cosas muy interesantes como son las estructuras de control, ¿de acuerdo? Empezaremos por los condicionales, que es lo que nos permite hacer una condición. Si se cumple esta condición, ejecuta un bloque de código, y si no, pues que se ejecute otro bloque de código. Entonces empezaremos aprendiendo el condicional if. También aprenderemos acerca de los operadores de comparación, veremos cómo hacer if anidados, veremos cómo utilizar la estructura de control también el if, cómo utilizar también los operadores lógicos en nuestras condiciones y veremos un montón de ejemplos, pero muchísimos ejemplos con los condicionales. Después de aprender esto pasaremos a aprender otro tipo de estructuras de control, como es el caso de los bucles o estructuras iterativas, ¿de acuerdo? Aprenderemos a trabajar con el bucle for, que es uno de los bucles más populares en todos los lenguajes de programación. Veremos muchos ejemplos con el bucle for, evidentemente. Luego aprenderemos también a trabajar con el bucle while, que es otro tipo de bucle también súper conocido en los lenguajes de programación, y también veremos otro montón de ejemplos con el bucle while. Bien, y cuando aprendamos todo esto ya tendremos unas bases bastante sólidas en la programación, pero claro, para uno interiorizar unos conocimientos que son totalmente nuevos y tal, es interesante hacer práctica y hacer ejercicio y practicar con todo esto. Por ello, la siguiente sección será un bloque de ejercicios, en los cuales vamos a practicar en profundidad con todo lo que hemos visto hasta ahora, en los cuales reforzaremos todos los conocimientos acerca de variables, operadores, estructuras de control y todo lo que hemos visto hasta ahora en el curso. Bien, después de este bloque de ejercicios pasaremos a aprender acerca de las funciones en Python. Intentaremos subir poco a poco de nivel de manera progresiva y en esta sección aprenderemos, pues ya te digo, a crear funciones, a cómo utilizar parámetros en funciones. Veremos muchos ejemplos evidentemente acerca de cómo trabajar con funciones, parámetros opcionales. Veremos cómo trabajar con el return y veremos más ejemplos. También veremos funciones dentro de otras, cómo invocar diferentes tipos de funciones. También aprenderemos a trabajar con funciones lambda. Aprenderemos acerca de variables locales y globales y veremos su diferencia también haciendo diferentes prácticas. Y también aprenderemos a trabajar con una serie de funciones predefinidas y métodos predefinidos que ya vienen dentro de Python. Así que es una sección súper interesante. Después de esto pasaremos a aprender acerca de las listas y las tuplas, que es básicamente una colección de datos, una variable con muchos datos dentro, y aquí aprenderemos a crear listas, a trabajar con los índices de las listas, agregar elementos a una lista, recorrer y mostrar una lista. También veremos cómo trabajar con listas multidimensionales, es decir, que haya una lista dentro de otra lista y así. También evidentemente trabajaremos con funciones y métodos predefinidos para procesar y manipular estas listas, ¿de acuerdo? Así que un contenido súper potente también. Después pasaremos a trabajar con diccionarios y sets. Entonces aquí pues te explicaré cómo se trabaja con los sets, cómo trabajar con los diccionarios y cómo trabajar también con diccionarios dentro de listas. Veremos todo esto en profundidad. Bien, y una vez que aprendamos esto ya tocará volver a practicar más y volver a hacer un bloque de ejercicios, en el cual veremos una serie de ejercicios, también veremos bastantes ejercicios trabajando en conjunto con todo lo que hemos aprendido hasta ahora, tanto a nivel de variables, estructuras de control, funciones, listas, todo. Haremos un montón de ejemplos y un montón de ejercicios que van a hacer que interiorices más el contenido y que puedas practicar. Bien, después de esto pasaremos a ver cómo trabajar con los módulos y los paquetes de Python. Esto es muy interesante porque nos va a permitir separar las funcionalidades que vayamos desarrollando en nuestros programas en diferentes archivos y paquetes.
Entonces veremos una introducción a los módulos, qué son y cómo funcionan, veremos cómo crear módulos, cómo utilizar módulos ya predefinidos como los módulos de fechas, el módulo de operaciones matemáticas, entre otros, y también veremos cómo crear paquetes y cómo funcionan los paquetes. Además también aprenderemos a instalar paquetes externos que nos pueden servir para hacer diversas funcionalidades en nuestros programas. Después de esto pasaremos a ver cómo se trabaja con el sistema de archivos y directorios. Aprenderemos a abrir archivos, crear archivos, copiar archivos, mover archivos, eliminar ficheros y cómo trabajar con las diferentes carpetas, pues haciendo lo mismo, creándolas, editándolas, moviéndolas y en definitiva usar el sistema de ficheros y directorios del sistema operativo mediante el lenguaje de programación Python. En la siguiente sección aprenderemos acerca del manejo de errores y también cómo capturar excepciones y todo eso, ¿de acuerdo? Empezaremos viendo lo más sencillo, lo más básico, que sería cómo capturar un error. Pues haremos ejercicios con esto también dentro de la propia sección. También veremos cómo capturar múltiples errores y cómo lanzar errores personalizados. Una sección súper importante también para poder hacer aplicaciones más robustas. Después de esto pasaremos a una de mis secciones favoritas del curso, que es el tema de la programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación que nos va a permitir pensar todo en objetos y desarrollar aplicaciones de una mejor manera. Veremos una introducción a la programación orientada a objetos, veremos en profundidad qué es la programación orientada a objetos y cómo funciona. También aprenderemos de manera práctica a trabajar con clases y objetos, a trabajar con métodos getter y setters, a trabajar con múltiples objetos. También aprenderemos a trabajar con el constructor de una clase. También aprenderemos a detectar el tipado de un objeto, la visibilidad de atributos y métodos, la herencia. Lo veremos también todo en profundidad, haciendo muchos ejemplos y practicando bastante con esto de la programación orientada a objetos. Y después de esto ya tocaría empezar con el tema de las bases de datos. Empezaremos a trabajar con las bases de datos dentro de Python. Te haré una pequeña introducción acerca de qué es una base de datos y qué elementos componen una base de datos. Y luego empezaremos a trabajar con SQLite, que es la base de datos por defecto que incluye Python. Veremos cómo hacer la conexión desde Python a nuestra base de datos, cómo insertar y listar datos, cómo borrar datos y actualizar diferentes registros que tengamos en nuestras tablas de la base de datos, y veremos lo más importante acerca de cómo manipular una base de datos de SQLite utilizando Python. Y luego, no contento con esto, también aprenderemos bases de datos MySQL utilizando Python. Veremos cómo instalar MySQL o un servidor de aplicaciones web que lo incluya. También veremos cómo instalar módulos externos de Python para poder trabajar con MySQL. Veremos cómo crear bases de datos MySQL con Python. Veremos cómo crear tablas de MySQL también desde Python, cómo insertar registros, cómo hacer consultas con condiciones, cómo borrar y actualizar registros. En fin, veremos las operaciones más importantes que se pueden hacer en una base de datos utilizando Python como lenguaje de programación que tire esas consultas a la base de datos. Y después de esto ya pasaremos a hacer un proyecto con Python y bases de datos. Iremos interactuando con la base de datos y también haremos uso de todo lo aprendido hasta ahora en el curso. Será un programita bastante interesante. Una vez que ya hayamos visto todo esto, ya sabremos programar, ya sabremos lo más importante de Python sin ningún tipo de duda, y ya tocaría empezar a hacer interfaces gráficas con Tkinter. Te enseñaré esta librería, cómo se trabaja con ella y cómo se crea una interfaz gráfica y un programa de escritorio con Python y Tkinter. Y después de esto pasaremos a aprender desarrollo web con Django. Te enseñaré cómo utilizar Django desde cero y paso a paso, viendo todo lo más fundamental, viendo todo lo más importante para poder crear aplicaciones web avanzadas con Python y Django. Y además después de esto también veremos Flask y veremos un montonazo de cosas más que no me caben realmente en estas diapositivas, pero que serán también muy interesantes. Así que a partir de la siguiente clase empezaremos a aprender todo esto, empezaremos por los primeros pasos y sin duda te aseguro que vas a aprender muchísimo en este máster, ¿vale? Así que a partir de la siguiente clase nos ponemos ya manos a la obra y vamos a empezar a aprender Python desde cero y paso a paso hasta llegar a aprender todo su ecosistema completo. Nos vemos en la siguiente clase.